Se les saluda cordialmente, estimados estudiantes, una vez más en el área de educación cultural y artística, complementando las clases semanales que vemos a través de la plataforma de Zoom. Para esta semana ya todavía dentro de la unidad 6, Arte y Cultura Tradicional, culminando con el tema Arquitectura precolombina y colonial. Antes que nada debemos tener presente que la arquitectura se refiere al modo de construcción de las viviendas de las personas desde épocas antiguas pasadas hasta el presente. Tiene que ver con su medio de vivienda, con los espacios donde se reunía socialmente y donde acudía para hacer sus encuentros religiosos. Esta arquitectura, como les decía, vamos a tocarla en esta oportunidad desde la época precolombina y hasta la época colonial. Esta arquitectura precolombina tiene que ver con las estructuras permanentes o monumentales construidas en piedra o adobe, que son ladrillos de barro secados al sol. Se desarrollaron principalmente en Mesoamérica y en la zona central andina. Las técnicas de construcción precolombinas eran rudimentarias, o sea, que eran técnicas muy básicas, simples, donde de la manera más fácil ellos podían mezclar los elementos que existían en la naturaleza, como piedras, ramas, palos secos, para lograr lo que ellos necesitaban para sus modos de vida. También en Ecuador contamos con ese tipo de arquitectura. Ya vamos a ver en el caso del castillo de Ingapirca, donde en el norte de Quito encontramos un edificio que no tenemos claro para qué era la utilización de este edificio, pero se ha conservado. La municipalidad se ha encargado de que se mantenga en pie y respetando pues los espacios. Acá tenemos otro ejemplo de la arquitectura precolombina y es Pucará de Rimacucho. No sabemos, pero diera la impresión de que era un edificio para hacer quizás ritos, ofrecimientos. Las gradas van como para que quede lo más alto y imaginamos que como era la cultura de ese tiempo, ofrecían algún tipo de sacrificio a los diferentes dioses que tenían. En cambio, la arquitectura colonial es un estilo de construcción que se ha incorporado a los edificios de asentamientos o colonias en lugares distantes a partir de la llegada de los colonizadores. Esto significa que cuando los colonizadores llegan al nuevo continente, no encontraron unas edificaciones acorde a lo que ellos estaban acostumbrados y por eso en lugares diferentes a los que ya estaban poblados por los indígenas, comenzaron a hacer sus propios edificios arquitectónicos para vivir, para relacionarse, para ir a orar. Por eso es que a ellos se les debe mucho la edificación de templos e iglesias que podemos observar hoy día. Acá tenemos el ejemplo de casi 500 años, la primera iglesia católica fundada en Chimborazo. Seguramente habrán añadido alguna otra parte después de su fundación, pero inicialmente la fachada fue realizada hace casi 500 años. Este edificio es la iglesia Catedral de Cuenca. Esta sí es del siglo XIX, es un poco más nueva, pero con la influencia gótica utilizada en Europa y que pues le da un toque bien, bien elegante, con bastante influencia cultural europea. De la misma manera tenemos la iglesia de San Francisco, edificada por frailes franciscanos, por eso lleva este nombre, y que por supuesto les llevó muchísimo trabajo, mucha ingenio para poder lograr este edificio monumental inmenso donde ellos pretendían dar culto a Dios. Y por último les muestro este edificio de la arquitectura cuencana, también del siglo XIX, pero que efectivamente tiene mucha influencia europea. Estos son edificios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por esa parte tan artística que tiene, ¿no? Y nosotros debemos dar gracias porque
disfrutamos de esto que nos culturiza, que nos enseña a valorar lo que tenemos y, por supuesto, debemos cuidarlo y protegerlo. Les agradezco por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad para continuar con estas clases.